Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante y que hoy en día está muy en boga en cardiología y que ha hecho que en el último año, año y medio, en todos los congresos, tanto americanos como europeos, siempre ha sido un elemento en donde hay siempre debates en pro y en contra de la terapia antiplaquetaria dual a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un tema controversial y porque hasta hace 2 años nosotros, todos los pacientes con estén medicados y síndromes coronarios agudos, le dábamos terapia antiplaquetaria dual al menos 1 año. Y la mayoría de nosotros lo dábamos por mucho más de 1 año porque le teníamos mucho miedo a las trombosis de los stent de primera generación. Pero con la venida de los stent de segunda generación y los de tercera generación, o sea, los nuevos stent, hemos visto que estas trombosis han sido menores y eso ha hecho que hayan salido una cantidad de trabajos que les voy a presentar ahorita que nos van a dilucidar un poco qué es lo que tenemos que hacer posteriormente con la terapia antiplaquetaria dual. Estos trabajos, como vemos aquí, son el ISAR-SAFE, el DESLEI, el DAP y el OTI dual. Son los 4 últimos trabajos que han salido en los últimos 2 años y que nos van a dar un poquito más pie a saber qué tenemos que hacer. El ISAR-6 es un trabajo en donde se compara terapia antiplaquetaria dual de 6 meses versus 12 meses, es decir, clopidogrel más aspirina solo 6 meses y luego aspirina, o clopidogrel más aspirina durante 12 meses. Fíjense que los eventos isquémicos y los eventos cardiovasculares mayores no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la terapia antiplaquetaria dual por 6 meses y por 12 meses, y sí hubo diferencias en cuanto a sangrado. Obviamente, los que recibían 12 meses de clopidogrel tenían más sangrado que los que recibían 6 meses. Y al mezclar todos los estudios, hacer los metaanálisis de los estudios de 6 meses versus 12 meses, este metaanálisis lo hizo Montalescu y lo publicó en Journal American College del 2015, vemos lo siguiente. Por ejemplo, por cada trombosis de stent que se produce, vamos a tener 4 sangrados mayores si nosotros dejamos la terapia antiplaquetaria dual por 12 meses. Estos son pacientes estables, no son pacientes con síndromes coronarios agudos. Por cada trombosis de stent tenemos 2 muertes y por cada infarto tenemos 2 sangrados mayores. Es decir que si nosotros evaluamos esto desde el punto de vista de beneficio clínico neto, vemos que el sangrado es más importante. Es decir, que pareciera que la terapia antiplaquetaria dual por 6 meses es lo suficientemente segura para los pacientes estables con la terapia actual de los stent de nueva generación. El DESLEI, perdón. Hablando de stent de nueva generación. Bueno, el ISAR-6 tiene un 80% de stent de nueva generación. ¿Okay? El DESLEI es un estudio en donde se presentaron 12 meses versus 24 meses y vemos cómo la trombosis stent definitiva fue no significativa y el sangramiento mayor fue a favor de que la terapia antiplaquetaria por 24 meses hubo más sangrado que la terapia antiplaquetaria por 12 meses. El estudio DAP fue el estudio más grande con 9.961 pacientes, como vemos aquí, y fue el que también trajo más la controversia de si tenemos que darle terapia antiplaquetaria dual por más de 12 meses a los pacientes o no. ¿Por qué? Bueno, porque él demostró que sí hubo beneficio con la terapia antiplaquetaria dual con respecto a los eventos cardiovasculares mayores, a predominio de infarto y con respecto a la trombosis de stent. Aquí vemos una gráfica un poco tramposa donde tiene otra escala y vemos que pareciera que los sangrados mayores no fueran significativos comparando los 2 grupos, pero realmente sí lo son. El sangrado moderado a severo fue mayor en la terapia a 30 meses que en la terapia a 12 meses. Y una cosa que es importante es que la mortalidad por todas las causas, si nosotros vemos esta gráfica, después de los 24 meses se cruza y la terapia antiplaquetaria dual prolongada produce mayor mortalidad que la terapia antiplaquetaria dual, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa, pero llama la atención este cruce de curvas a partir de los 24 meses. Y el último estudio fue el estudio OPTI-Dual, 12 meses versus 48 meses, en donde vemos, donde no hubo, con 1.385 pacientes, donde no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a muerte, ACV, infarto y sangrado. Es decir, que fue un estudio nulo. Después entonces salieron los grandes metaanálisis y tenemos este metaanálisis de 10 estudios randomizados de 32.135 pacientes, en donde los metaanálisis lo que dicen es que sí, la terapia antiplaquetaria dual tiene beneficio para disminuir infarto,
y trombosis de Estel, pero esto a expensas siempre de un mayor sangrado clínicamente significativo. Y eso es lo que se repite en todos los estudios. Entonces nosotros pudiéramos concluir, haciendo un análisis estadístico y epidemiológico de todo esto, que en los estudios totales y en los metaanálisis totales nosotros tenemos más o menos un NNT de 143 a favor de que la terapia antiplaquetaria dual a largo plazo disminuye trombosis de Stent, 50 para infarto, pero 111 de NNH, es decir, que produce más sangrado en 111 pacientes. Cuando esto lo analizamos con los Stent de nueva generación, vemos que esto cambia radicalmente. Tenemos un NNT de 250 para trombosis de Stent con los Stent de nueva generación, un NNT más alto para infarto de 91 y un NNH de 83, es decir, que se asemeja mucho el NNT al NNH. Analizando, por ejemplo, esto en cuanto a número de pacientes, nosotros podemos decir que la terapia antiplaquetaria dual a largo plazo de más de 12 meses reduce 6 infartos y 3 trombosis de Stent por cada 1000 pacientes, pero aumenta 5 sangrados mayores por cada 1000 pacientes. Esto es prácticamente un beneficio clínico neto nulo. Y si nosotros damos un beneficio clínico neto nulo, probablemente entonces esto no va a ser la terapia estándar para todos los pacientes y como vamos a ver después, como dicen las guías, lo que tenemos que hacerlo es en situaciones especiales. Y esto es gracias a los Stent de nueva generación que comparados con los de primera generación, los Stent liberadores de sirolimus y paclitaxel, los nuevos con everolimus y sotarolimus, fíjense que producen mucho menos trombosis de Stent que los previos y eso hace que la terapia con trombosis, la terapia antiplaquetaria dual no tenga que ser tan larga. Y el sangrado es importante. Fíjense, en el ADAPT de 8.582 pacientes, fíjense cómo a partir de los 30 días las curvas se separan a favor de que los pacientes que sangran se mueren más. Y eso se ve aquí claramente en estas curvas en el tiempo. Es decir, que los pacientes que sangran y después de una angioplastia, no en el momento de la angioplastia, sino después con las terapias antiplaquetarias duales a largo plazo, si ellos sangran más, se mueren más. Y esto también lo podemos ver en este análisis bien interesante, en donde vemos que periprocedimiento importa el sangrado. En el primer año lo que más importa son las curvas azules, que es lo que más produce mortalidad, que es el riesgo isquémico, pero después del primer año y hasta los 3 años, lo que más importa también otra vez nuevamente es el sangrado y lo que produce más riesgo de mortalidad es el sangrado. Entonces esto nos lleva a que nosotros tenemos que escoger qué pacientes en particular podemos dar la terapia antiplaquetaria dual y no hacerlo como un estándar. Y eso es lo que hace que esta terapia antiplaquetaria dual a largo plazo quede para los pacientes con alto riesgo isquémico y con bajo riesgo de sangrado. Pero esto es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo en cada paciente. Fíjense, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada tienen alto riesgo isquémico, pero tienen alto riesgo de sangrado. Los pacientes diabéticos tienen alto riesgo isquémico, pero tienen alto riesgo de sangrado. Los pacientes con enfermedad renal tienen alto riesgo isquémico y tienen alto riesgo de sangrado. Las mujeres tienen alto riesgo de sangrado. Los pacientes con bajo peso tienen alto riesgo de sangrado. Entonces, esto nos lleva a que la mayoría de los pacientes van a tener alto riesgo isquémico, pero también van a tener alto riesgo de sangrado. Y eso nos va a complicar el asunto. Esto yo no lo voy a leer porque por supuesto es muy largo, pero fíjense que los parámetros que influyen para decir que un paciente es de alto riesgo isquémico son bastantes y los parámetros para decir que un paciente tiene alto riesgo de sangrado también son bastantes y esto hace que sea bien complicado elegir el paciente ideal para dejarle la terapia antiplaquetaria dual a largo plazo. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, las guías en base a todos estos estudios tuvieron modificaciones a finales del año pasado y este mismo año. Las guías europeas de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST nos dicen que puede ser razonable dejar a un paciente de 3 a 6 meses después de un implante de Stent medicado con los nuevos Stent de nueva generación si se considera que es un paciente de alto riesgo de sangrado. Y también nos dicen que puede ser razonable dejarle una terapia antiplaquetaria dual de más de 12 meses a un paciente que después de un evento que tenga alto riesgo isquémico y que tenga bajo riesgo de sangrado. Todo esto hizo que salieran unas guías especiales para terapia antiplaquetaria dual en este año, en marzo del 2016, por el Colegio Americano.
y que fueron las primeras guías que han salido hasta ahora, que son específicas solo para terapia antiplaquetaria. ¿Y qué nos dicen ellas? Bueno, nos dicen que en pacientes estables yo puedo dejar terapia antiplaquetaria dual por 6 meses, en pacientes con síndromes coronarios agudos 12 meses, y que puede ser razonable en los estables, después de 6 meses, darle la terapia antiplaquetaria oral, y después de 12 meses darle a los síndromes coronarios agudos, más de 12 meses, puede ser razonable darle la terapia antiplaquetaria dual. ¿En cuáles pacientes? Los pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Por lo tanto, concluyendo, podemos decir que con la nueva era de los nuevos stent, la terapia antiplaquetaria dual por más de 12 meses no debe ser la regla, ni debe ser lo que se debe hacer de rutina. La duración de la terapia antiplaquetaria dual debe ser basada en la presentación clínica al momento de la intervención coronaria percutánea, la severidad de la enfermedad arterial coronaria, los aspectos técnicos de la intervención coronaria percutánea, porque no es lo mismo un paciente que le tenemos que poner 3 o 4 stent, que tienen stent en overlapping, que tienen stent en bifurcación. Esos pacientes van a tener mayor probabilidad de trombosis que el que le pone uno un stent de nueva generación, único, no muy largo ni muy disminuido, de diámetros pequeños. Y, por supuesto, evaluar la comorbilidad que tenga ese paciente de riesgo de sangrado. Y eso es lo que nos va a determinar qué vamos a hacer. Ahora, eso es muy fácil decirlo. Y esto no lo estamos aquí con la sesión de los presidentes, como dijeron antes. Y el presidente del TCT, o expresidente, Greg Stone, que es el Colegio Americano de Cardiología Intervencionista, sacó un editorial después de la publicación de estas nuevas guías de terapia antiplaquetaria donde dice que sí, bueno, nosotros, la mayoría de los expertos dicen que hay que evaluar el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, y que en los pacientes con mayor riesgo isquémico y poco riesgo de sangrado uno debería dejar la terapia antiplaquetaria dual. Pero evaluar este cálculo con los scores de riesgos en pacientes individuales es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Okay? Muchas gracias.